¿Es bueno tener miedo? ¿Eres una persona que te consideras miedosa? ¿Conoces a alguien que dices, este fulanito es una persona muy miedosa? ¿Está bien o está mal tener miedo? ¿Cómo están, amigos? Les saluda su hermano en Cristo, el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. En esta página que se llama Entre el cielo y la tierra, y a través de mi canal de YouTube, pues he tratado de, sobre todo, como les dije alguna vez, de predicar la palabra de Dios. Yo soy diácono y principalmente me he dedicado más a la palabra de Dios y me llena mucho de placer y satisfacción servir como instrumento del Señor Jesús para llevar su palabra. Pero también soy psicólogo y nosotros, como les decía, pues vivimos en la tierra y vamos en camino hacia el cielo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces tenemos que tratar de adaptarnos de la mejor manera en este mundo. La vez pasada ya platicamos un poquito de la autoestima. Ahora les platicaré un poquito acerca de lo que es el miedo. El miedo es una emoción, forma parte del bagaje de emociones con las que contamos. Entonces, antes de entrar directamente al miedo, vamos a ver lo que son las emociones. Dice, emoción es estado afectivo que produce un conjunto de cambios orgánicos a nivel fisiológico y endocrino. Normalmente las emociones tienen mucho que ver con nuestro organismo, o sea, provocan sensaciones internas que ahorita vamos a reflexionar. Una característica de las emociones es que son instantáneas, o sea, son reacciones ante estímulos, ante una situación que puede ser positiva o negativa. La otra es que las emociones son de corta duración. Normalmente deben de ser de corta duración. Una persona no puede estar enojada todo el tiempo. Una persona no puede estar triste todo el tiempo. Una persona no puede estar deprimida todo el tiempo. Eso es lo normal. Podemos hablar de emociones positivas y negativas. Y aquí algo interesante, siempre vemos que lo negativo como malo y lo positivo como bueno. Sin embargo, no necesariamente es así. A lo mejor el ejemplo más burdo es el de las pilas que utilizas tú para ponerle a tus aparatos, a tu radio, no sé, a tu cargador. Hay cosas que utilizan pilas que tienen un polo positivo y un polo negativo. Si solamente tuvieran dos polos positivos, no funcionarían. Se necesita que tengan los dos para que puedan funcionar. Entonces vamos a platicar un poquito al respecto. ¿Cuáles son las emociones positivas? Dice, son aquellas que se relacionan con sensaciones agradables, que te generan comodidad y gusto. ¿Cuál es algún ejemplo de estas emociones positivas? La alegría, el placer, el agrado. Son movilizadoras. Normalmente tienes ganas de hacer las cosas, de desempeñarte mejor, de trabajar. Las emociones positivas generan sentimiento de bienestar en ti. Y por eso decíamos, por la alegría, el gozo, la felicidad, el placer, el agrado, son ejemplos de estas emociones positivas. Emociones negativas son aquellas que estimulan sensaciones desagradables, de disgusto, de incomodidad en nosotros. Por ejemplo, el miedo, la ira, la tristeza son emociones negativas. Estas nos advierten de circunstancias consideradas como amenaza o desafío. Dice, son movilizadoras también porque ayudan a focalizar la atención en el problema. Por ejemplo, bueno, aunque lo vamos a ver más de lleno ahorita al hablar directamente del miedo, pero estas emociones normalmente te hacen moverte, te hacen moverte en uno u otro sentido, como vamos a ver ahorita. Las dos son normales, fíjense. Son necesarias las emociones positivas y negativas. O sea, no podemos vivir con puras emociones positivas, pero tampoco podemos ni debemos vivir con puras emociones negativas. Cuando predominan las emociones positivas en nosotros, claro que eso conlleva a una vida más sana y más feliz. Deberían de predominar en nosotros. Si en mi vida predomina más la alegría, el gozo, la felicidad, la risa, pues voy a estar generando endorfinas que llevan a fortalecer el sistema de defensa y me llevan a sentirme una vida más plena y más feliz. En cambio, si predominan en mí las emociones negativas, conllevan al estrés y al agobio.
Las emociones negativas te pueden ayudar a un momento de adaptación ante una situación. Por ejemplo, vamos a entrar de lleno a lo que es el miedo, que es el del que yo les quisiera hablar. Como les decía, hay personas que dicen, yo siempre he sido muy miedosa. Pues tendríamos que analizar a qué te refieres. Los temores forman parte del desarrollo infantil. Los niños, imagínense, si un niño no tuviera miedo, se cruzaría la calle. De hecho, ¿cuántos lamentables accidentes ha habido por algún descuido o porque las personas están ocupadas y el niño se sale a la calle? El niño se atraviesa. El niño se puede subir a un árbol y se cae. O sea, no tienen miedo. Nosotros tenemos que inculcarles a veces ciertos temores o que aprendan a manejar el miedo como un elemento de adaptación. Los adultos tenemos temores racionales que son como un mecanismo de defensa que nos ayudan a enfrentarnos a ciertas situaciones y evitar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es muy sencillo, si tú vas caminando por la calle, por la banqueta, y luego ves que un perro ladra en forma agresiva y de reojo ves que va hacia ti, tu primera reacción, si eres una persona que tiene el miedo como parte de sus emociones, te asustas y empiezas a generar más adrenalina y te preparas para correr. Si no tuvieras miedo, a lo mejor dices, bueno, pero está entre la reja, pero imagínate que más adelante ves que la puerta está abierta y ves que el perro corre para salir por la puerta y para atacarte. Si no tuvieras miedo, tú sigues caminando y el perro va y te va a atacar y te va a morder. Entonces el miedo realmente es un mecanismo de defensa. Decía ahorita que el miedo puede ser racional o irracional. O sea, el irracional puede caer ya en fobias, pero hay miedos racionales que es normal que los tengamos. Y hay gente que dice, para vencer al miedo hay que enfrentarlo. No necesariamente es así. Imagínate, si tú me dices, yo le tengo mucho miedo a las víboras, ¿ese es un miedo irracional? Pues claro que no, pues es normal que le tengas miedo y más si son víboras venenosas. Ahora, si tú dices, yo para enfrentar ese miedo tengo que meterme a un lugar donde haya muchas víboras y enfrentarme con ellas, estás mal. No es esa la situación en la que debes de hacer. Si tú tienes miedo a las alturas, o sea, tú no puedes decir, para vencer el miedo a la altura me voy a subir al bungee y me voy a aventar, porque eso te puede ocasionar a ti situaciones más duras en tu mente y en tu cuerpo, porque te estás arriesgando innecesariamente, enfrentando cosas de miedo que no es necesario. Entonces el miedo son una señal de advertencia. La definición de miedo es esta, mire, dice que viene del latín metus. Dice, se trata de una alteración del ánimo, intranquilidad o angustia ante un peligro o un eventual perjuicio, ya sea producto de la imaginación o de la propia realidad. Esa es la definición que encontré en una enciclopedia. Una alteración del ánimo que genera intranquilidad o angustia. Y dice, ante una situación de peligro real o imaginaria. Entonces, es una señal una señal de advertencia muy útil. Una emoción que nos pone en guardia, cuando como que es una emoción que te dice, cuidado, algo te quiere hacer daño. Y entonces aquí hay dos posibles reacciones, enfrentar o huir. ¿Cómo decides tú qué hacer? Muchas veces es en forma instintiva y rápida, pero normalmente está basada en dos situaciones. Si tú te crees lo bastante fuerte para vencer esa situación, disponte a enfrentarla y a luchar con ella. Pero si tú te crees que eso es superior a tus fuerzas, ponte a salvo y huye. Es lo que te decía, imagínate si hay un perro que te está queriendo agredir y es un Doberman, te dices, pues oye, este perro yo no lo puedo enfrentar, mejor huye. Si en la calle vas caminando y va un perrito como siempre que van de esos que te ladran, pues a lo mejor de repente te asusta y pero ves que es un perrito, pues bueno, sigues caminando y lo haces a un lado y no le haces caso, o sea, no huyes, simplemente sigues tu camino. Pero tú tienes que valorar, ¿puedes enfrentar esa situación? Entonces enfréntala. Hay situaciones, por ejemplo, oye, yo tengo miedo a hablar en público y voy a tener que dar una plática en tal día. Yo tengo que pensar, ¿yo puedo hacer eso? Si lo hago necesito prepararme bien, preparar el tema y a lo mejor aún así
me voy a enfrentar con cierto miedo ante el público, pero una vez que empiece a hablar, como yo tengo la preparación para hacerlo, voy a ir perdiendo ese miedo. Pero si yo no me preparé para nada, me ponen enfrente del público y me dicen tienes que hablarles de anatomía o no sé, y yo no sé nada de eso, pues mejor saben que disculpen, no puedo y adiós. No puedo enfrentarme a algo que no tengo los elementos para vencerlo. Eso, eso es, eso es muy natural. Si el hombre no sintiera temor, no sobreviviría mucho tiempo, porque el miedo es un mecanismo de defensa. Imagínense, nos cruzaríamos las calles sin ningún sentido, nos subiríamos, estaríamos haciendo trabajos peligrosos sin ponernos las medidas de seguridad. El miedo tiene un valor adaptativo, mis hermanos. Hay una historia que leí una vez en un cuento de una señora, una ancianita que quería cruzar la calle y veía con miedo cómo los carros se atravesaban y ella no se bajaba porque los carros pasaban muy fuerte y se acerca un jovencito y le dice, señora, ¿me permite ayudarle a cruzar la calle? Y ella le dice, ah, sí, gracias, mijito. Y pone un pie abajo de la banqueta y el muchacho le dice, no, señora, espérese, vamos a esperar que se ponga el semáforo en verde para nosotros. Y la señora le dice, no, pues en verde, ¿qué miedo voy a tener? El miedo yo lo puedo, en semáforo en verde yo puedo pasar. Yo quiero que me ayudes ahorita porque me da miedo pasar, porque vienen los carros fuertes, ¿verdad? Esto parece gracioso, pero es la verdad. El miedo nos hace no arrojarnos a la aventura, nos hace ser cautelosos. Es por ejemplo ahorita con lo del coronavirus. Yo puedo decir, yo no le tengo miedo al coronavirus. Yo tengo confianza en que puedo salir adelante. Si me llego a enfermar, yo lucho con él y yo tengo fortaleza y entonces salgo a la calle sin precaución, no me pongo el cubrebocas, ando cruzando, me agarro de todos lados, me toco la boca, la cara, todo. Entonces, ¿qué pasa si me llego a enfermar? No está en mí el poder enfrentar y vencer esa enfermedad. Tengo que tener la confianza en los médicos, pero también en ellos tienen sus limitantes. Por ejemplo, en mi caso, yo soy hipertenso, ¿sí? Yo tengo problemas, he tenido problemas en los riñones, los dos los tengo operados. Entonces, imagínense, a mí sí me da miedo contagiarme. Yo por eso me cuido en casa, salgo lo menos posible, me lavo las manos constantemente. Yo me cuido porque me amo, porque cuido a mi familia porque tengo miedo a enfermarme. Entonces, mis hermanos, tener miedo no es malo propiamente. Lo malo es qué hacemos con ese miedo que tenemos. Si el miedo me inhibe, si el miedo me paraliza, entonces eso me va a dejar, no me va a permitir ni siquiera poner en potencia todos los dones que Dios me dio. El Señor dice constantemente, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero tú tienes que poner de tu parte. Entonces, yo no entiendo a estas personas que andan en la calle y que no se cuidan de la posibilidad de enfermarse del coronavirus. ¿Por qué no tienen miedo de hacerlo? Algunos porque son jóvenes dicen, ah, pues de algo me voy a morir y prefiero disfrutar de la vida. Pues sí, pero estás poniendo en riesgo a tu familia. El miedo, mis hermanos, no es una acción negativa. Tenemos que, dice, entonces es malo enseñarles a los niños a tener miedo. No, el miedo es parte de su desarrollo. Tenemos que enseñarle que no debe de meter los dedos en los enchufes de la luz, que no debe de subirse arriba de la mesa sin cuidado, que no debe de estirar en la cocina, que no debe de acercarse a la estufa. O sea, tiene que tener miedo a cosas que le pueden hacer daño. Que si hay un perro agresivo, no acercarse a él. La situación es que tenemos que ayudarle a que aprenda a manejar ese miedo. No estoy diciendo que tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser miedosos. Eso es una cosa muy diferente. Tanto las emociones positivas como negativas, como les decía ahorita, las negativas no es porque sean malas, es porque son desagradables. A nadie le gusta estar enojado. Pero una persona que está siendo bulleada, que le hacen bullying, si ella no se molesta y no se enoja, pues va a estar aguantando toda la carrilla que le hagan. Si se enoja, puede tratar de enfrentar y tratar de hacer de que ya no le hagan ese bullying o carrilla que decimos en México. Entonces, es muy amplio este tema, mis hermanos.
Si Dios quiere, el próximo viernes volveré a entrar para darles un poquito más, sobre todo de cómo manejar esta emoción en los niños, cómo ayudarlos a crecer como unas personas seguras en sí mismas, usando el miedo como un mecanismo de defensa. Ojalá que esta pequeña cápsula, no me puedo alargar mucho, ya son 15 minutos, pero ojalá que esta pequeña cápsula te sirva, te genere interés y el próximo viernes, si Dios quiere, te subiré otro video con algunas otras consideraciones respecto al tema. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que vinimos a este mundo para ser felices con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga y cuídate mucho.